Olivia, asustada sin poder ayudar al príncipe, solo lo observaba. Sin embargo, Ludwig continuaba utilizando su magia con el fin de evitar la mayor cantidad posible de heridas. Los mercenarios se sorprendieron de que él utilizara magia, porque sabían que únicamente pertenecía a la realeza, y cuando uno de los mercenarios mencionó que no tenía conocimiento de que el tercer príncipe era un mago, un hombre con túnica negra le preguntó si entonces ya no estaba dispuesto a continuar con su trabajo. El mercenario contestó que no podía hacerlo porque no era la cantidad que se había acordado, porque por magos cobraban un costo adicional ya que eliminarlos o capturarlos requería demasiado esfuerzo. Entonces el hombre con la túnica argumentó que la compensación debió haberla discutido con su jefe, pero el mercenario respondió que necesitaban un poco más de dinero para continuar con el encargo. El hombre de la túnica contestó que entendía, por lo tanto pagaría lo que le pedían, pero que se asegurara de eliminarlo porque no toleraría ningún error, ni siquiera el más mínimo, y lo más importante, que se asegurara de llevarle la cabeza de Ludwig ante él, porque esa era la condición para pagarles más. El mercenario estaba feliz por todo el dinero que obtendría, entonces se dirigió a Sardik, ordenándole que terminara el trabajo. Al parecer Sardik era un niño quien, molesto por sus gritos, le dijo que lo único que podía hacer era gritar y ordenar ya que carecía de inteligencia. Al parecer Sardik no estaba de acuerdo con la manera en cómo se dirigió a él, porque se consideraba superior a ellos, los cuales eran simples subordinados, porque él era una persona valiosa, un gran mago con experiencia en alta magia, por lo tanto debía tratarlo con respeto. Pero uno de los mercenarios no estaba de acuerdo porque pensaba que Sardik solo presumía, porque nunca hacía un buen trabajo, además lo consideraba solo un mensajero. Cuando Ludwig escuchó que el chico era un mago y además tan solo era un niño, se sorprendió, y pensó que sería bueno si tan solo estuvieran mintiendo, porque si de verdad era un mago no tenía ninguna posibilidad contra él. Entonces pensó que lo primero que tenía que hacer era lograr que Olivia escapara, y cuando le dijo que debía huir, ella le preguntó a dónde. Pero en ese instante, con una rapidez y agilidad, el joven mago se acercó a Ludwig y le preguntó si pensaba huir. El príncipe en ese momento se sorprendió y se preguntó si acaso utilizó teletransportación a corta distancia. El joven le dijo que en lugar de pensar en escapar debería aprovechar la oportunidad de pelear con un gran mago como él. Mientras el joven mago acumulaba una gran cantidad de poder mágico en la palma de su mano, no podía creer que Ludwig, perteneciendo a la familia imperial, pensara en escapar en lugar de pelear, y por esa razón consideraba que el príncipe solo seguiría utilizando círculos mágicos deficientes. El tercer príncipe sabía que no tenía el suficiente poder para evitarlo, y cuando pensó que no había forma de sostener una pelea, Olivia se interpuso recibiendo el ataque. Ludwig permaneció atónito e inmóvil por lo que estaba presenciando. El joven mago estaba molesto porque la persona equivocada fue la que recibió el golpe. Sin embargo, no le importaba porque nunca prometió que la mujer estaría a salvo, e invocando nuevamente su poder mágico preparó un segundo ataque. Por la explosión que hubo, nuestros protagonistas se encontraban en el suelo. Entonces Ludwig se preguntó si Olivia se encontraba bien. Al ver a su amada Olivia herida e inconsciente, el príncipe se conmocionó, y se negaba a creer que Olivia estuviera en ese estado, porque ahora que había recuperado su sonrisa y que podía estar a su lado, no podía perderla de esa manera porque no estaba dispuesto a aceptarlo. En ese momento escuchó una voz la cual decía: si no quieres perderla, entonces dame el control y cambiemos. Pero inesperadamente Olivia despertó, y se lamentaba mucho del dolor y los moretones que tendría en todo su cuerpo al día siguiente. Entonces observó al príncipe y se alegró de que él estuviera a salvo. Ludwig no podía creer que Olivia estuviera realmente bien porque después de recibir ese golpe directamente pensó que ya no viviría. Y aunque a Olivia le dolía todo su cuerpo, pensó que lo primero que tenían que hacer era escapar, en lugar de quejarse, y cuando le preguntó al príncipe cómo escaparían, se dieron cuenta que se encontraban sobre un hechizo. El príncipe se encontraba inquieto porque no podía leer el hechizo por su complejidad, además no sabía qué tipo de conjuro era, pero fuera lo que fuera sabía que necesitaba una barrera de protección, y cuando invocó la barrera Olivia gritó que no lo hiciera. Entonces los protagonistas quedaron envueltos en un gran fuego azul. El joven mago había logrado su propósito, hacer caer a Ludwig en su trampa, y una vez logrado su cometido su trabajo había terminado y el resto era asunto de sus compañeros. El jefe de los malhechores furioso golpeó en la cabeza al joven mago, argumentando que no sabía contenerse, porque si se quemaba todo no podrían llevarse la cabeza del tercer príncipe. Pero el joven mago, furioso por el golpe que recibió, le explicó a su compañero que no era un tonto y que tampoco se había olvidado de la cabeza del príncipe porque se esforzó mucho para dejar su cuerpo en buen estado.
Como sus compañeros no lograron entender con exactitud lo que había hecho, el chico les explicó que el fuego era solo una trampa para que Ludwig utilizara toda su magia, porque la forma más eficiente de eliminar a un mago es agotar su poder, y el fuego que había creado era un dispositivo para ese propósito. Como el joven mago sabía que sus compañeros aún no entendían por completo su explicación, simplemente dijo que Ludwig con solo ver su hechizo asumió que era un ataque, y de esa manera lo forzó a utilizar toda su magia defensiva, y que su hechizo simplemente estaba transformando la barrera en llamas, y como la barrera que Ludwig creó no había desaparecido, él no se convertiría en cenizas. Y cuanto más Ludwig utilizara su poder para sostener la barrera para detener el fuego, más fuerte se volvería el fuego, y al final quedarían atrapados allí hasta que su poder mágico se termine, porque para los magos la magia es como la vida misma, y a medida que el poder innato crece se combina fuertemente con el alma. Por lo tanto, el tercer príncipe, al intentar protegerse con su barrera aumentando los niveles de su magia, y el fuego se haya disipado, solo quedará su cuerpo desgastado, y entonces en ese momento sus compañeros podrán cercenarle la cabeza o todo su cuerpo si así lo desean. Cuando el chico terminó de explicar todo el trabajo que había hecho para mantener el cuerpo de Ludwig intacto, se dio cuenta que su compañero no había prestado atención a nada de lo que había dicho, porque para su compañero era demasiado difícil entender toda su explicación y solo escuchó las primeras 3 oraciones de su explicación. El joven mago estaba furioso porque todo ese tiempo lo había ignorado, entonces le preguntó en qué parte se había perdido para volvérselo a explicar. El mercenario respondió que desde el inicio. Entonces el joven mago, al escuchar su respuesta, se enfureció más porque se dio cuenta que ni siquiera escuchó una frase completa. Pero al parecer sus demás compañeros habían entendido que solo tenían que esperar a que el príncipe se agotara y se extinguiera el fuego para poder recuperar su cuerpo. Sin embargo, consideraban que le llevaría demasiado tiempo esperar a que el tercer príncipe se debilitara, porque todavía tenía demasiada magia y el fuego, al ser tan grande, llamaría la atención, por lo tanto no debían quedarse mucho tiempo. El joven mago aseguró que solo esperarían 5 minutos porque la magia de Ludwig era demasiado débil y patética. Su compañero, sorprendido, le preguntó si ya había medido el nivel de magia del tercer príncipe. El chico respondió que no era necesario medirlo porque podía saberlo con solo mirar el círculo mágico de su oponente. Bajo los conocimientos de magia del joven mago, les aseguraba a sus compañeros que Ludwig había utilizado un círculo mágico básico, un círculo mágico desarrollado especialmente para soldados magos durante guerras pasadas, y aunque era magia eficiente creada para reducir las muertes por agotamiento de la magia en el campo de batalla, existían 2 ventajas principales en la magia básica. La primera es que el consumo de la fuerza es relativamente baja, y la segunda es magia fácil de aprender. El joven mago sabía que la magia básica fue creada porque se esperaba que se utilizara ampliamente en la guerra de ese entonces, pero en realidad había muy pocos magos que realmente usaban esa magia porque la calidad era mala, y había muchas alternativas y tenían incluso una cantidad decente de magia, lo que significaba que si Ludwig todavía utilizaba magia básica era un mago inútil. A la explicación del joven mago, sus compañeros entendieron que el tercer príncipe tenía una capacidad de magia relativamente baja y sus habilidades eran completamente pésimas. Sin embargo, no tenían claro ciertas suposiciones, porque si el tercer príncipe no era excepcional en combate ni un mago habilidoso, ¿por qué un miembro de la realeza tan débil estaría deambulando sin guardias? Pero al líder de los mercenarios no le parecía sospechoso porque suponía que Ludwig había salido en secreto para reunirse con una mujer y tener una cita. Entonces otro de los mercenarios supuso que su guardaespaldas, el hombre bestia, probablemente estaba en pánico al darse cuenta de que su maestro ha desaparecido. Era una razón más para no perder el tiempo, porque si su escolta, el hombre bestia, ya tenía conocimiento que el tercer príncipe no estaba, probablemente ya estaba en camino hacia ellos. Por lo tanto, era posible que no salieran ilesos de su ataque. Por otro lado, Muset se encontraba inquieto al no encontrar a Ludwig, y por más que buscó en todo el Palacio Granate no encontró ninguna pista en donde podría estar, porque cuando fue a despertarlo por la mañana y no estaba en su cama, le preguntó a las niñas a dónde había ido, sin embargo no respondieron, y cuando finalmente lo localizó en la pastelería Goldrot, Miguel le informó que se fue con Olivia. Muset no solo estaba ansioso, sino que además estaba furioso por el comportamiento de Ludwig, porque si pasaba algo ni siquiera podría luchar adecuadamente, y aunque Muset suponía que Ludwig aún se encontraba con Olivia, se inquietaba solo de pensar que el tercer príncipe pudiera entrar en su estado de locura frente a ella. Sin embargo, podría estar equivocado porque recientemente Ludwig había ido a cazar y el día anterior no había tenido fiebre, por lo tanto debería estar bien,
y cuando pensaba que solo era necesario encontrarlo rápidamente, se percató de un olor a sangre. Mientras tanto, Ludwig seguía manteniendo la barrera y sabía que algo andaba mal, porque estaba utilizando más energía de lo habitual, y no importaba lo mucho que fuera, podía utilizar magia defensiva sin ningún problema. Mientras Ludwig pensaba en que se había equivocado, Olivia le preguntó si estaba consciente de lo que estaba haciendo, porque no importaba cuánto poder tuviera, usarlo imprudentemente lo eliminaría. Y aunque Ludwig tenía conocimiento de eso, sabía que no podían salir de la barrera porque morirían quemados. Además, no le resultaba peligroso porque solo estaba utilizando magia básica. Pero Olivia sabía perfectamente que el círculo de antes había sido creado con fórmulas reactivas, por lo tanto las llamas se alimentaban del poder mágico del tercer príncipe, y si intentaba reforzar el escudo consumiría más poder mágico. Cuando él escuchó la explicación de Olivia, se sorprendió al darse cuenta que entendió en qué consistía el círculo mágico, porque no solo lo memorizó al instante sino que además lo analizó a la perfección. Entonces el príncipe le preguntó si podría darle más detalles. Ella respondió que al ser un círculo mágico múltiple fue construido para alimentarse del poder de él, lo que significaba que fue diseñado para superar las limitaciones de un solo círculo. Por ejemplo, un genio solo puede crear una simple chispa, pero si la chispa transforma el agua en nubes, las nubes pueden generar rayos. En teoría podría crear relámpagos como los que caen del cielo, lo que significaba que el fuego que los rodeaba era una aplicación de transformación que se produce durante el proceso. Olivia continuó explicando que al agregar un círculo mágico de transformación, el círculo de protección que creó Ludwig se convierte en parte de la barrera de protección, transformándolo en llamas. En base a esa explicación, el tercer príncipe entendió que su oponente creó un hechizo adaptado a su nivel de poder mágico para inducirlo al agotamiento. En ese punto Olivia creía que estarían a salvo si Ludwig quitaba la barrera e invocaba un círculo de protección. Sin embargo, la realidad era otra y el príncipe le explicó que la magia múltiple es del dominio de los genios, y si el joven mago con quien se enfrentó la invocó con facilidad, debía ser un mago de alto rango. En ese punto Ludwig sabía que su poder era insignificante en comparación al joven mago porque no tenía talento para la magia, porque incluso si luchaba con todas sus fuerzas no podría vencer al niño, y mucho menos tenía las habilidades para luchar contra varios de las sombras negras a la vez. La angustia más grande de Ludwig era saber que una vez extinguido el fuego no podría proteger a Olivia, así que le sugirió que necesitaba huir sin él, pero Olivia se negó argumentando que él pertenecía a la realeza, por lo tanto debía sobrevivir incluso si eso significaba usarla. Ludwig respondió que no estaba pidiendo que lo dejara atrás, porque una vez que ella lograra salir de allí, regresara a la pastelería Goldratt y pidiera ayuda. Las intenciones de Ludwig era lograr que Olivia escapara y se dirigiera a la pastelería Goldratt para pedir ayuda, y aunque no estaba seguro si Milian podría ser de ayuda, estaba completamente seguro que Lysian era definitivamente un mago fuerte, porque ella es descendiente del único invocador de espíritus del Imperio Berserio, y ha heredado la increíble fuerza de la familia Goldratt. Ludwig, seguro de su plan, le dijo a Olivia que una vez que huyera buscara ayuda y siempre y cuando ella llegara a tiempo ambos podrían salir vivos. Y aunque a Olivia no le parecía correcto abandonar un miembro de la realeza, sabía que era la única opción que tenían, y antes de que se preparara para huir le dijo al príncipe que solo resistiera 3 minutos, a lo que contestó él: si eso es lo que deseas, entonces lo haré. Mientras Olivia rasgaba su vestido para poder escapar, Ludwig le dijo que en el momento en que le abriera camino entre las llamas corriera hacia el callejón de la izquierda, y el humo que se elevaría actuaría como escudo dándole la oportunidad de pasar desapercibida. Cuando el príncipe le dijo que disiparía el fuego contando hasta 3, y Olivia estaba preparada para correr, Ludwig sintió un gran dolor. Olivia observó sin poder hacer nada cómo el príncipe se desangraba, porque su pecho había sido atravesado por la daga de uno de los mercenarios, el cual dijo: «Qué bueno que me apresuré». Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.